el libro de Hebreos. El trasfondo de esta carta era de los hebreos, a los israelitas. Tenían un problema, tenían una dificultad, estaban como en una encrucijada. Y usted sabe que cuando uno está en una encrucijada puede tomar decisiones peligrosas si se equivoca. Así que Hebreos, el capítulo 1, vamos a comenzar allí. Dice en el versículo 1 en adelante, vamos a leerla. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres o los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hasta ahí nomás vamos a orar. Padre eterno, oh Dios, gracias te damos por amarnos, gracias porque nos has dejado la palabra tuya para poder orientarnos, para poder tomar de ella, oh Dios, las razones para vivir y también, oh Dios, para tener los ojos, la perspectiva, para mirar en un mundo movible, en un mundo que se deteriora, en un sistema, oh Dios, de organismo deteriorado que se desencadena en amarguras, disilusiones y tantas cualidades, oh Dios, que despierta el pecado en cada uno. Por lo tanto, Dios, queremos mirar para quitar nuestra vista, para estar sosegados, tener la paz, tener la visión y tener la estabilidad. Pedimos tu bendición, oh Dios, en nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Como les reiteraba, estos hebreos tenían un problema. A tal punto que querían devolverse. Se sentían agobiados por la persecución. Se sentían oprimidos. Tenían de volver a la ley o seguir como cristianos. Y allí estaban. Y es difícil, ¿eh? Yo creo que uno, cuando tiene ese problema y no hay qué hacer, y uno se angustia y ¿a quién le pregunto? ¿A quién le consulto? Pero esto es tan privado que no se lo comunico a cualquiera. ¿Qué puedo hacer? Es difícil, ¿ah? ¿eh? ¿Quién no ha pasado por esas apreturas? Y de repente uno dice, ya, esto voy a hacer. Esto voy a hacer. Va y se quita la vida. Qué terrible, ¿ah? ¿eh? Qué terrible. Otro va y dice, no, me voy a entregar a la bebida, ¿verdad? Voy a beber para adormecer esta situación. Y se embriaga. Conduce y tiene un accidente. Oh. Es difícil, ¿eh? Imagínense en la apretura que estaban estos cristianos. Eran cristianos. Pero la persecución en aquellos tiempos fue muy grande, muy difícil. Perseguir a los cristianos. Soportar solamente por la fe. Y allí tenían ellos el recuerdo de la ley. Antes en la ley nadie nos decía nada. Íbamos a un sacrificio y seguíamos los estatutos, seguíamos las abstinencias de alimentos, íbamos al templo, hacíamos el recuerdo de la Pascua, y esto era más fácil para llevar. Nadie persigue a los judíos, nadie persigue a estos judíos, tan tranquilos. Pero ser cristiano y que lo persigan, le quiten su
sus bienes los menoscaben y sufrir hasta la muerte, algunos que han sufrido y han muerto, un verdadero problema. ¿Cómo despertar en ellos? ¿Cómo volverlos al carril? ¿Cómo nuevamente corregir su andar y ampliar su visión? Es complicado, ¿no? Bueno, Dios, dice allí la palabra, Dios les habló, les envió esta carta. Hay muchos hombres que se dicen que fulano de tal, fulano, pero yo no quiero hablar de ellos. Lo que interesante es, dice la palabra, Dios. Dios. ¿Ha visto una carta de esta manera? Con este título, Dios. En Juan, el Evangelio de Juan dice, Dios, habiendo hablado en muchas manos, o sea, perdón, Juan, en el principio, Dios. Pero no sale la palabra principalmente Dios, sale después de dos más, en el principio. Y en Génesis también, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero este es Dios. Tiene un sentido. ¿Por qué razón? ¿Quién puede ponerse en el lugar de Dios? ¿Quién puede ser equivalente a Dios? Por lo tanto, todo se baja. Todos los nombres se bajan porque Dios hay uno solo. El mundo ha inventado muchos dioses, pero ellos no pueden decir el Dios tanto, no. Ellos dicen, nosotros creemos en el Dios de la naturaleza. Y pueden así sugerir muchas cosas, pero todo lo que está en competencia con Dios retrocede en esta carta. Desaparece. Se manifiesta el Dios, y este es el Dios trino. El Dios trino. Ahora, si yo quisiera escudriñar qué es el Dios trino, si yo intentara y forzara mi mente, podría equivocarme. Porque el Dios trino, ¿quién lo podría entender? El más sabio, el más nutrido con inteligencia, el más hábil en argumentos y que tenga el don de la palabra. Sabemos que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Lo que yo sé, y eso me basta. Porque tratar de minuciosamente ir separando, oiga, ¿seríamos capaces de llegar a la plenitud de entender cómo es Dios? ¿Seríamos capaces de decir, bueno, y hay gente que se atreve, ¿eh? Bueno, Dios es así, y dice la palabra que a Dios nadie le ha visto jamás. Y no hay mente humana que entienda la dimensión cómo es Dios. Él está en todas partes, dice la Biblia, lo llena todo. No hay Dios semejante a Él. Bueno, aquí está, tomando a estos creyentes que estaban titubeantes, estaban dudosos y estaban indecisos por las tremendas nubes de problemas que se les presentaban ante ellos. Y cuando de repente aquí esta carta llega a ellos, Dios, y de repente las mentes se aquietan en Él, porque Él es el único que no tiene cambios emocionales ni físicos, ni culturales, porque Él es el Dios soberano de todo. No hay quien pueda compararse con este Dios. Y todas las almas que hacen, cuando escuchan el nombre de Dios, tienen una actitud. Dios se da a conocer. Qué bueno, uno le cuesta conocer a las personas. Yo tengo una patrona ya que he tratado de conocerla. Sospecho algo en ella que puede ser así, pero no tengo la seguridad. Y es bien amorosa, bien
transparente, pero hay momentos en que la veo silenciosa, digo yo, o la veo en que está como en otra parte. Y me dice, ¿qué me decían? Pero cuesta uno entender a las personas, porque hay muchas cosas en ellos que son secretos, o que tienen problemas y no andan a medio mundo divulgando el problema. Sé que tiene algunos problemas, pero uno le cuesta entender. Pero Dios es aquel que nos entiende. Nadie puede sentirse excluido o excluiñado. ¿Qué es lo que hace Dios? Mire, lo formidable. Dios dice, Dios habiendo hablado. Esto es más formidable. El Dios que habla. En el día de hoy hay mucha gente que tiene dioses de plata, de oro, de metales, de yeso, de una forma bien distinguida en un museo, y es intocable. Y son imágenes que tienen ellos de recuerdo de. Y esto es, tratan de darle sentimiento a ellos. Pero dice la palabra, Dios es uno solo. Y este Dios ha hablado. Estas imágenes no hablan. No hay ninguna imagen que pueda hablar. La otra vez alguien decía, en tal parte se vio una virgen que salió una lágrima de sangre de sus ojos. Pero no ha hablado. Dice la Biblia que los ídolos tienen ojos, más no ven. Mentiroso, ¿eh? Tienen ojos, más no ven. Mentiroso. Tienen boca, más no hablan. Tienen manos, pies, y no tocan, no palpan, ni andan. Y el hombre los adora. ¡Qué error más grande! ¡Qué error más grande! ¿Sabe usted que el hombre nunca ha buscado a Dios? Dios es aquel que se da a conocer. Dios no está en exclusividad, no está en un aposento exclusivo solamente para algunos. Dice Dios, habiendo hablado, Dios ha hablado. Dios ha hablado. Y está llena la tierra, lleno el firmamento de cómo Dios ha hablado. Usted sabe que nosotros tenemos diferentes formas de hablar. A mí me pasa, yo entiendo, por ejemplo, a ciertas personas las entiendo con más facilidad, porque se acomodan a mi intelecto. Pero hay otras personas que hablan en otra dimensión de más elevadas palabras, y yo no las entiendo. Por lo tanto, cuesta hablar a que le entiendan. Hay profesores en la escuela, yo creo que todos han visto, yo con este profesor, oiga, aprendía, tenía una facilidad para explicar y le entendía, perfecto. Pero a esta persona no le puedo entender, y me enredo y no lo puedo entender. Dificultades en el habla. Pero Dios, ¿cree usted que el mundo no le va a entender? Dice, Dios habiendo hablado muchas veces en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento le habló muchas veces antes que viniera Cristo. Muchas veces. ¿Cuánto sería la cifra? ¿100? ¿200? ¿300? ¿1000? ¿1 millón? ¿Cientos de millones? Nadie ha hecho un minucioso examen de cuántas veces Dios habló en el Antiguo Testamento. ¿Cuántas veces? Y era claro, clarísimo. Tan claro, cuando dio los mandamientos, ¿quién podría poner en duda? ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan? No mentirás. ¿Y qué significa eso? No. Lo sabemos así. El vocabulario de Dios puede hablar al hombre muchas veces. No pondríamos número, porque sería engañar la cifra. Sería disfrazar el conocimiento. Dios habiendo hablado, el único Dios,
y ha hablado. Ha hablado, qué formidable. El don del habla. Dios tiene muchas, dice la palabra, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. De muchas maneras. Uno dirá, pero ¿cómo? ¿Qué manera? Bueno, podríamos pensar, por ejemplo, cuando Dios habló a Adán y Eva, lo hizo audiblemente. Lo hizo audiblemente. Cuando hablaba a Elías, Elías, ¿por qué estás aquí? Voy a hablar del papá de Sansón, a Manoa, a Sansón. Dios habiendo hablado audible, pero también ha hablado de muchas maneras. Maneras en que nosotros, si no entendemos el habla, entendemos la manera. ¿Se acuerda, por ejemplo, cuando Dios dijo, voy a raer a los hombres de la faz de la tierra, por lo tanto, voy a mandar un diluvio? Noé construye tu arca. Y con ella darás a conocer de que yo voy a mandar un diluvio. El arca va a hablar a la gente que viene un diluvio y el arca puede flotar y los que están dentro del arca podrán salvarse. Y allí estaba toda la predicación para que escaparan. Usó la manera vista. Imagínense, por ejemplo, estaba allí Noé construyendo el arca. Tuvo una generación, más de 100 años. Y venía la familia, venía con sus niños. Y los niños le preguntarían, papá, ¿qué significa ese barco? Y el papá le explicaría. Bueno, que resulta que Noé dice que viene un diluvio y va a caer a la tierra y se van a ahogar todos. Pero son pamplinas porque nunca ha llovido. Ah, entendían la manera. Y lo daban a conocer. Noé dice y comenzaban a hablar. Imagínense. Una manera. Otra manera. Por ejemplo, estoy pensando yo en Moisés cuando sacó a los israelitas. Y todos dijeron, cuando llegó Moisés, Dios me ha dicho que ustedes van a salir, por lo tanto vamos a llevarlo por el desierto y vamos a formar una nueva nación. Y ellos le van a preguntar, ¿y quién es Dios? Y Él les dará a conocer de una manera. Tenía una vara en su mano. Y tú harás señales con esta vara. Y cuando ellos no quieran obedecer, tú levantarás la vara y dirás, viene una plaga de sangre. Y la levantarás y las plagas caerán y se convertirá en sangre todo lo que es líquido. La vara de Moisés. No hablaba ella, pero las señales que eran hechas por Moisés, con aquella vara, la gente le tenía respeto a Moisés cuando veían la vara. Y lo entendían. Moisés, no tenemos agua. Bueno, Moisés fue a orar y dijo, bueno, dijo Dios, golpea la roca y saldrán agua. Llegó a tomar la vara y golpeó la roca y salieron aguas. Una manera de hablar. Y la gente podía ver y entender que Dios estaba con Moisés por la manera de la vara. La manera de la vara. La otra manera, estoy hablando de algunos tipos nomás, por ejemplo, el arca del pacto. El arca del pacto, que daba a entender que Dios estaba con ellos. Así cuando el arca era tomada y llevada, todo el campamento se levantaba, tocaban el cuerno y empezaba todo a ordenar las carpas, porque Dios va a llevarnos a otro lado. Y comenzaba y llevaba el arca y comenzaba todos a caminar detrás del arca. Dios nos está llevando por el desierto a otro lugar. Hablaba por el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios. Dios habiendo hablado muchas veces, audible y de muchas maneras. Y podríamos sugerir muchas más, seguramente ustedes pueden acordarse de alguna. Por ejemplo, ¿acuerdan cuando Dios habló y puso una serpiente de bronce en el desierto? Una manera, y un asta muy alta por encima, porque había entrado una peste, y la peste era de serpientes venenosas, y la gente era mordida por esta serpiente, y Dios le dijo,
ponga una serpiente de metal y póngala bien alta, cosa el que la mire de lejos, de cualquier lugar, si la miro con fe, viviremos. El remedio, una manera. Y la gente de repente iba por el campo conversando y ¡pum! Una mordida. ¡Oh! No, ¿dónde está el asta? Y subía al monte y ¡ay! Gracias, y era sanado. Maneras. Y la gente entendía. Los niños entendían. Dios ha hablado. Y lo habla por esta manera. La manera de una serpiente de metal. Noé, Jonás, ¿se acuerda de Jonás? Y el Señor lo citó, Dios habiendo hablado muchas veces. El Evangelio glorioso, la gente pide señal, los judíos piden señal para saber si yo soy Dios. Bueno, una señal les voy a dar, la señal de Jonás. Y la gente se acordaría de Jonás. El otro día hay un joven aquí, estaba un poquito bebido, y dijo, Jonás fue aquel que fue sacado con un pescado. Lo sabía, la manera, y es el Evangelio, la manera en que Dios salva a una persona. Y la gente, cuando vieron a Jonás, seguramente, porque antes predicó Jonás, arrepiéntanse porque vino un juicio del alto cielo, y el que no se arrepiente va a perecer. Y cruzando, iba gritando seguramente con una voz especial que tendría, gritando por las calles, por las esquinas, por cada lugar, cruzando toda la ciudad y predicando, viene un juicio de Dios. Y la gente escucharía, eran tan horrendos los ninivitas, tan despiadadamente, que habían perdido la noción de lo que era benigno y hacían todo lo malo, malvados, pero en su peor clase. ¿Y qué pasó? Bueno, y ellos se arrepintieron. Se arrepintieron. ¿Y qué pasó? Le dijo Dios a Jonás, Jonás, ellos se han arrepentido. Y se enojó Jonás, porque Dios le habló de esta manera. Porque Jonás fue y no quiso seguir predicando y se fue y tenía que volverse a predicarle que tenía que hacer dignos frutos de arrepentimiento. Y Jonás no quiso volver porque no quería que ellos se salvasen. Y fue y subió a un barco y el barco estuvo a punto de perecer y el hombre cayó, tuvieron que echarlo al agua, al mar, y después él volvió otra vez y fue a Nínive. Y allí ellos dijeron, nos arrepentimos, todos nos hemos arrepentido, desde los animales, todo haciendo gesto de arrepentimiento, porque Jonás fue usado para ver que el juicio de Dios es veraz. Y el Señor dijo, esta señal les voy a revelar a esta generación, la señal del profeta Jonás, que estuvo 3 días en el vientre del pez. Seguramente que harían secuelas en él, en su vestimenta, en su cara, en su rostro, en sus manos, en su piel, el ácido gastronómico que estaba dentro del pez, porque él dijo que descendió a la profundidad de la tierra. Y él podría hablar con convicción. Dios me sacó allí para decirle que Dios los perdonaba, que se arrepentía Dios. Imagínense, una señal, y lo entendieron. Y podríamos usar muchas más, por ejemplo, la señal de Isaac, de Abraham y su hijo Isaac. Abraham, un hombre temeroso de Dios, y él dijo, bueno, si sacrifico a mi hijo, yo sé que Dios lo volverá a la vida. Una señal, y quedó en la Biblia como una señal, como Dios hablando a la humanidad. Podríamos hablar de la gran estatua, ¿se acuerdan de la gran estatua en los tiempos de Daniel? Cabeza de oro, su pecho de plata, sus muslos de bronce, y luego sus pies de hierro con barro cocido. ¿Qué estaba dando a entender? Una manera en que iban a levantarse imperios, pero malos, perversos para gobernar, pero que luego sería sacada una piedra de la montaña, sin mano, una piedra no tallada con mano, y vendría rodando contra aquella imagen y la destruiría.
una manera en que Dios daba a entender que todos los reinos iban a caer, una manera en que Dios hablaba. Oiga, qué formidable. Pero adelantémonos un poco. Dice la Biblia, Dios habiendo hablado de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, al Antiguo Testamento, pero en estos días postreros, estos días que estamos nosotros, Dios habla. ¿Y cómo lo hace? Dice Dios habiendo hablado de muchas maneras, ahora en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, del Señor Jesucristo. El idioma más conocido. Usted sabe que la gente, los que hablan, los que son bilingües, pues hasta 3, 4 dialectos, idiomas, 4, 5 algunos son hábiles, pero en su idioma original materno lo pueden hacer con la mejor razón. El David siempre cuando predica en español, pero él en su idioma natal es el inglés. Y cuando yo lo miro, cuando él dice, lo tengo aquí en inglés, pero no lo tengo en español. Y comienza, y sale la palabra. Le cuesta. Pero Dios cuando habla a nosotros, nos habla de la forma más nítida, más entendible, el Evangelio, por Jesucristo. Qué formidable, ¿eh? Usted le dice a alguien, bueno, el Señor Jesucristo, aunque sea reacio en la fe, aunque tenga duda de Dios, aunque blasfeme contra Dios, aunque él no quiera leer la Biblia, pero el hecho de que nombrar Dios envió a su Hijo Jesucristo, lo entienden, porque la historia lo cuenta. El cine ha hecho película de la crucifixión de Cristo. Todos saben acerca de Jesucristo. El idioma más nítido, más claro, más potente, el más sabio. Es tan formidable el idioma en que Dios nos habla por el Hijo, que basta ir al Calvario, no necesario en forma corporal. Mirad, allí en Getsemaní, Cristo padeció, y en el monte Calvario fue crucificado y fue sepultado, pero después se resucitó, y él subió a los cielos y dejó un mensaje a los apóstoles. Y lo entiende la persona tan claro, tan formidable, que es como que si Cristo estuviera hablando. Dice en Romano que es inexcusable el hombre. No puede excusarse de haber oído la palabra de Dios. Porque Dios ha hablado en estos tiempos por el Hijo. ¿Y qué hace el Hijo? Cuando una persona se convierte, viene a morar en la persona por el Espíritu Santo y la transforma y le hace una nueva criatura. Y un pecador de repente se convierte y dice, bueno, Dios, el Señor Jesucristo, murió por mis pecados, por lo tanto, yo esto lo anuncio. Si usted se arrepiente y cree en Cristo, ¿qué está escuchando? El Evangelio de Jesucristo en un hombre que lo predica. Y dice la palabra de Dios en Corintios, Dios puso en nosotros un tesoro, en estos vasos de barro, en estos vasos tan frágiles, tan vulnerables, que uno se envejece, que uno se deteriora y que se enferma y que de repente agoniza y se marchita y se le va a la gloria. Pero hay dentro de él el Evangelio de Cristo. Por ejemplo, mi mamita, siempre yo me debilito cuando la veo a ella y no veo nada de gloria en ella. Porque está tan delgadita, los huesitos, la piel se va resecando, sus manos tan delgaditas, tan frágiles. No hay nada de gloria en ella, en su cuerpo. Está marchitado. Ya está en un mundo de decadencia y se presiente que en cualquier momento puede morir. Pero cuando yo le digo, ¿se acuerda de Jesucristo? Sí, el Señor Jesucristo es mi Salvador. Y Él es el que me cuida. Y comienza a hablar y hay una maravilla, una exclamación de gloria en un cuerpo tan deteriorado. Allí está Cristo, el Hijo, porque ella creyó en Cristo y le hizo una nueva criatura. Qué formidable, ¿eh? Dios dice que nosotros somos carta abierta. El mundo nos lee, porque Cristo habita ahora, nos habla a nosotros por Cristo y Cristo habita en nuestro corazón y cada uno es un testigo en el mundo, un testigo de Dios, como que si Dios estuviera hablando en nombre suyo por usted, rogándole al pecador que se arrepienta, reconciliados con Dios. Y usted muchas veces ha predicado, reconcíliese con Dios, arrepiéntase y Dios le perdonará.
nos habla por el Hijo. Qué formidable es nuestro Dios, tan nítido. Habló de muchas maneras. Ahora lo hace en una forma extraordinaria, en todo el mundo. ¿Qué pasó con estos israelitas? Se volvieron a él. Estuvieron a punto de apostatar, negar, porque era difícil. Y de repente cuando escucharon de este Dios formidable, de este como Dios habiendo hablado, ¿cómo lo hace? Y siguieron a Dios y estuvieron dispuestos a ser mártires, porque Cristo estaba en ellos, el hombre más grande y glorioso. Vamos a orar. Padre eterno, gracias te damos, oh Dios, porque tu palabra mora en nosotros y el Señor Jesucristo vino a habitar en nuestros corazones por la fe cuando creímos. Y ahora somos morada del Espíritu, casa de Dios, y somos para el mundo cartas leídas. Oh Dios, has hecho algo tan extraordinario. Entendemos el idioma de la cruz, entendemos la sabiduría del Evangelio, entendemos el misterio de la piedad. Cuán grande eres tú, cuán maravilloso. Y hoy nos has dado, Dios, la oportunidad de ser embajadores en nombre de Cristo, ser portadores de una verdad tan solemne, para que tengamos paz en medio de tribulaciones, tengamos perspectiva en medio de un mundo que se avejenta y se deteriora. Tengamos, oh Dios eterno, el gozo de que Cristo nos ha salvado y es un gozo eterno de salvación. Agradecido su santo y bendito nombre, lo pedimos. Amén.